Poder Ejecutivo lo que tendrá que determinar es cuándo ocurrirían las próximas elecciones, pero tiene que cumplirse con ciertos plazos. Para la convocatoria a un referéndum se requiere que la convocatoria haya ocurrido 4 meses antes de la fecha en la que el pueblo tiene que pronunciarse. Por lo tanto, a estas alturas, muy probablemente ya no podría ser convocado a referéndum este proyecto de reforma constitucional para realizarse conjuntamente con las elecciones regionales y municipales de octubre de este año. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Tengo acá en mis manos la fotografía del documento que Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, le envió a la presidenta del Parlamento para que se reconsidere la votación en torno al tema de la bicameralidad. Necesitan 87 votos, solamente se alcanzó 71 y con esa votación está yendo a referéndum. Sin embargo, hoy acaba la legislatura. ¿Cuándo tendría que votarse o hay, si es que existe algún plazo para responder estas peticiones, como en el caso de una votación a ser reconsiderada, señor delegado? Los recursos como el pedido de reconsideración o los pedidos de rectificación no tienen un plazo. Si se presentan, el único requisito central es que para aprobarse el pedido de reconsideración se requiere la mayoría absoluta del número legal, es decir, 66 votos. Siendo así que se ha alcanzado 71 votos para aprobar la reforma, es probable que quienes han votado a favor de la reforma constitucional se alineen y voten junto con el pedido de reconsideración presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución. Ahora, ese es el primer asunto, el número de votos. El segundo asunto es el relativo a la oportunidad en la que puede consultarse el pedido de reconsideración. Los pedidos de reconsideración no tienen plazo. Si bien es cierto que hoy día concluye la legislatura y que no se va a prorrogar, nada impediría que se vote hoy día mismo el pedido de reconsideración, luego de lo cual se puede volver a consultar la reforma constitucional con la expectativa de que se alcancen los 2/3, que es el modo digamos que alternativo para aprobar una reforma constitucional, porque el modo primario es que se apruebe con la mayoría absoluta y que vaya a referéndum. Claro. Entonces, nada impediría que hoy día se vote el pedido de reconsideración. Sin embargo, tampoco habría ningún tipo de impedimento para que el pedido de reconsideración no se vote en esta legislatura y se consulte en la legislatura correspondiente al año 2022-2023. Claro, esa explicación es importante porque además entendemos que la legislatura actual termina el día de hoy, 15 de julio. Así es. Y el debate, en el caso del informe Zarratea, tiene para ratos, porque además se va a someter a votación. Y tendría que darse antes de la medianoche la reconsideración de la votación en torno al caso de la bicameralidad antes de la medianoche, o estando en sesión podrían extenderse más allá de la medianoche, llegando al 16 de julio. Bueno, esa era una práctica muy recurrente dentro del régimen bicameral cuando se daba por concluida la legislatura el día 15 de diciembre o el día 31 de mayo. Lo que se hacía era parar el reloj. Se paraba el reloj y continuaba la sesión. Y eso también se utilizaba para efectos de la aprobación del presupuesto de la República, porque había una cláusula que señalaba que el presupuesto debía ser aprobado antes del día 15 de diciembre de cada año, de lo contrario entraba en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces eso podría ocurrir. Sin embargo, yo me temería que esas prácticas de parar el reloj a las 12 de la noche ya son cosas del pasado y probablemente ya no se utilicen más. Es más, en los niveles de informalidad en los que se maneja el Congreso actualmente, haría que probablemente si se excediera la sesión más allá de las 12 de la noche, a muy pocos le importarían que esa sesión se haya concluido el día sábado a primeras horas de la madrugada. Bueno, probablemente, entendiendo que las bancadas que votaron en contra de la bicameralidad
son las que están ligadas al gobierno y además son de la izquierda. El caso de Bloque Magisterial, el tema Perú Democrático, también Perú Bicentenario. Sin embargo, si se aprueba la reconsideración y se vuelve a ratificar la misma votación, los 71 votos, esto, ¿para cuándo tendría que ser sometido a referéndum? Hay un plazo perentorio que establece la norma aprobada con una mayoría más allá de 66 votos, establece 3 meses, 10 meses, 4 meses. ¿Cómo se maneja el tema del referéndum? No hay ningún plazo, pero no se puede convocar a referéndum a menos que el presidente del Congreso comunique al presidente de la República que la reforma constitucional ha quedado aprobada, de manera que él sea quien coordine la convocatoria al referéndum. No hay ningún plazo. Por lo tanto, si el Congreso optara por no remitir el proyecto aprobado al Poder Ejecutivo, ese proyecto quedaría en el limbo, como ha ocurrido más de una ocasión en las que el Congreso ha aprobado reformas constitucionales y ante la expectativa de que el asunto sea resuelto en referéndum, el Congreso ha optado por no utilizar esa vía y no ha comunicado al presidente de la República que debiera convocar a referéndum. Pero al presidente tampoco nada lo obliga en un plazo determinado convocar el referéndum en cuanto el Congreso le notifique sobre esta reforma constitucional aprobada con 71 votos. Bueno, en esos casos, cuando el Congreso ya le comunicó al presidente de la República que el proyecto ha quedado aprobado y por lo tanto que está pendiente de referéndum, lo que suele ocurrir en el Poder Ejecutivo es que se calcula cuál sería el menor costo para el Estado. Es decir, el Poder Ejecutivo lo que tendrá que determinar es cuándo ocurrirían las próximas elecciones, pero tiene que cumplirse con ciertos plazos. Para la convocatoria a un referéndum se requiere que la convocatoria haya ocurrido 4 meses antes de la fecha en la que el pueblo tiene que pronunciarse. Por lo tanto, a estas alturas, muy probablemente ya no podría ser convocado a referéndum este proyecto de reforma constitucional para realizarse conjuntamente con las elecciones regionales y municipales de octubre de este año. Claro, eso me hace recordar muchísimo en el periodo de la votación del referéndum 2018, cuando el Ejecutivo presionaba al Parlamento con determinadas fechas para adoptar esas votaciones y someterlas al referéndum para diciembre de ese año, porque había la presión, la premura del tiempo para cumplirse con los 120 días antes. En esta ocasión tendría que darse, en el hipotético caso de que el gobierno finalmente lo convoque, entre noviembre a diciembre, más o menos. Aproximadamente, de lo contrario tendría que prepararse una partida presupuestal especial con el objeto de que se realice la consulta a referéndum en una ocasión que no concurra con algún proceso electoral, porque luego de las elecciones regionales y municipales de octubre habría que esperar 4 años más para las próximas elecciones regionales, o de lo contrario esperar al año 2026, en abril de 2026, para las elecciones generales de presidente y de congresistas. O sea, por tema legal, que agarre el tema del plazo, no podría darse el referéndum de la bicameralidad en las elecciones municipales y regionales que está convocada para el 2 de octubre. No se puede. Pero ¿existe alguna excepcionalidad frente a este hecho de que en el cronograma electoral se reajuste e incluya en el referéndum sin que esto sea ilegal? No se puede, porque las normas impiden que se realicen cambios en el sistema electoral antes de que se realicen las elecciones. Claro, y ahí está justamente el entrampamiento que veremos de aquí en adelante. Ya sabemos en todo caso la votación que se ha dado el día de hoy y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Pero una pregunta final, señor Delgado Guembes. De aprobarse esto con la convocatoria de referéndum y aprobado en referéndum, hipotéticamente hablando, que la población, bueno, le da la razón al Parlamento con el tema de la bicameralidad y se aprueba, ¿desde cuándo entrará en vigencia? Dependiendo de lo que señale el propio proyecto aprobado, entiendo que sería a partir de las elecciones del año 2026. O sea, mientras tanto seguimos con unicameralidad hasta el 2026. Entiendo que ese es el texto que ha sido aprobado en el Congreso.
Claro. Bien, perfecto, señor Delgado Gómez. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.